¿Qué sé yo? ¡Cállate la boca, vos, gato! Acá viene mi gata, En ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados. No entiendo en qué te cambia que sean 4 perros, que sean 5 perros o que sean 43 conejos. ¿Vamos en el tope o dentro del Estado? Desarmamos un Estado elefantiásico. Yo no me metí acá para estar guiando corderos. Yo me metí acá para despertar leones. Que es el Rey León que se los come a todos. Son todos buitres, me parece. Hay halcones y palomas por todas partes. Mucho halcón, mucha paloma. Te comento, son todos cotorritas, ¿eh? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al Zoológico, bienvenidos a Radio del Plata, bienvenida Juli, bienvenido Vale. Buenas tardes. ¿Cómo andamos? Estamos chamullando un poquito. Día especial seguramente para los futboleros. Para los que no son futboleros seguramente también han sido atravesados por este día. Tiene que ver con un nombre propio, que es el de Diego Armando Maradona. Y algunos lo acompañan con música. Yo creo que esta es una que lo identifica porque ha transcurrido también el famoso video del precalentamiento cuando Maradona estaba en el Napoli. Viste que hay canciones que están asociadas a personas. Sí, obvio. Alejandro tiene su tema acá en este programa y ya ahora cuando lo escucho es la columna de Alejandro. Bueno, pasa un poquito con Maradona, con esta imagen precalentando a los saltitos, con los rulos ahí, Diego Armando Maradona. En un día tan especial. Vamos a tener una nota al respecto. Pero le quiero preguntar a mis compañeros cuál es el recuerdo, qué les surge de Maradona a ustedes. Yo, obviamente, contemporáneo. Tengo un montón de cosas. No que con el ídolo, no con la viste que todo tiene alguna anécdota con Maradona. Sí. A mí se me entrelazan cosas con mi viejo, viste, verlo juntos. Mi viejo tenía el boliche que tenía, lo tenía cerca de la cancha de Argentina, en Paternal. Teníamos un primo que estaba en la comisión directiva, un día viene y me dice, hay un pibe que no sabe lo que es. Vayamos a verlo que no sabe lo que es. En tiempos donde eso no se notaba, no se veía, y se le pega atrás del arco y la pelota entra, ¿viste? Contaba esas cosas. Y fuimos a algún partido de los primeros de Diego. No ese famoso primero que todos lo vieron debutar, que tendría que tener 80 millones de personas, más o menos. Claro. Un gol de Grillo. ¿Viste el gol de Grillo? En algún momento o el de Cárdenas, ¿no? O el de Cárdenas, claro. Justo hablaba de eso con un amigo, exactamente lo mismo que decís vos. O sea, ¿qué capacidad tiene la cancha Argentino Junior? Sí, como mucho, en esa época debía tener 30.000, más de 30.000 no creo que tenía. Y había como 300.000 personas que dijeron haber estado en ese lugar, ¿no? Sí. Sí, había una eterna discusión con mi viejo.
con el gol a los ingleses. Pues mi viejo el gol grande, el gol pues mi hijo decía que no la había tocado Maradona, que la empujaba, el defensor. Sí, estuvimos discutiendo como una semana por eso. Es que te da la confusión. Después, después hay tomas que se conocieron después del otro lado. Marcándole, diciéndole, pero no ve, gordo, que está en el gol. Tira un latigazo Maradona en ese último toque, ¿no? Pero por ahí... Sí, después, bueno, la verdad el dolor de sus últimos años, porque la verdad que a mí me dolía verlo así. Yo pero bueno. Hoy recordaba de Maradona, en verdad, para tratar de significar lo que es Maradona, porque tiene su lado B, Maradona. Hay situaciones, obviamente, para cuestionar que va más allá de lo futbolístico, ¿no? Lo extrafutbolístico, cuando disparó con esa quinta con un coso de aire comprimido, el que no reconozca a los hijos. Yo soy maradoniano, pese a todo eso, y trato de justificarlo de esta manera. Yo digo, no mucha gente te hace feliz en la vida. Claro. ¿No? Qué sé yo, a veces está contado con los dedos de la mano. Y fue un tipo que me hizo feliz. Sí, seguro. Sí, yo coincido. Y creo que a los futboleros los hizo feliz, siendo de River además, ¿no? Y sabiendo que era... Ahí estaba por ir a ese lugar. Bien postero, aunque era independiente, ¿no? Originalmente, o admiraba Independiente. Seguía Independiente. No le importa los colores. Fue un tipo que era muy representativo de todas las contradicciones de los argentinos, pero fue un tipo que me hizo feliz. Yo digo, como hay tan poca gente que lo hace feliz a uno en la vida, a lo largo de la vida, me parece que uno apuesta a esas personas, o por lo menos le guarda un rinconcito en el corazón. Y creo que Maradona nos hizo feliz. Está la frase esa, creo que se las ubican a Fontana Rosa, ¿no? No me importa lo que hiciste con tu vida, me importa lo que hiciste con la mía, ¿no? Y seguramente jugaba Maradona y queríamos ver, y si estaba jugando la selección lo veíamos, y aún siendo de River, si jugaba en Boca, veíamos cómo jugaba Maradona. Y creo que transmitía, yo no quiero entrar en una guerra generacional con lo de Messi, porque Messi es un jugador extraordinario y hasta probablemente mejor que Maradona, ¿no? En términos de lo que ha logrado y el tiempo, ¿no? Que estuvo ahí en lo alto, Lionel Messi. Pero claramente, por lo menos creo yo, para la gente de mi generación, Maradona transmitía mucho más. Sí. Yo escribí una nota chiquita en ese momento que el título, no sé dónde fue a parar, la había publicado y demás, que era guarden la pelota, murió Maradona. Claro. Porque me parecía que era y no sé si la puedo leer, ¿viste? Porque me quiebro en el medio. Sí. Y se la he mandado a amigos y demás, y me han puteado, me han dicho, me hiciste llorar. Y además tenía eso, ¿no? Dijiste la pelota, me acordaba de La pelota no se mancha. Era un tipo muy virtuoso y muy creativo, porque espontáneamente en el medio de una entrevista te tiraba o se te escapó la tortuga, la pelota no se mancha. Hay un glosario de frases de Maradona que son increíbles, no es que la estuvo estudiando pensando a ver qué digo, le salían en el momento. No, le salían en el momento, sí, más falso que dólar celeste. No, el tipo muy lúcido en ese sentido. Bueno, insisto, ¿no? Con sus contradicciones, con sus historias. ¿Vos, Juli? Y mi recuerdo es eso, ¿no? Como lo controversial, esto de qué lástima tenerlo del otro lado, ¿no? Siendo él de Boca. Pero lo que más recuerdo es a Maradona en la selección, en mi infancia, que lo vi, sobre todo 90 y el 94 me lo acuerdo mucho más porque era un poco más grande. Y yo trato, desde mi lugar, de mi hijo que es generación Messi, como muchos, y mostrarle. Me acuerdo la primera vez que me preguntó, ¿quién era Maradona? Y dije, hablaron en el jardín de eso y fue como, ¿cómo te cuento quién era Maradona? Porque encima cuando falleció él era muy chiquito, no tiene recuerdos de haberlo visto en nada prácticamente. No, y vos estabas recordando, claro, decías era chiquita, me acuerdo del 86. Yo me acuerdo del 79, en la juvenil, que madrugamos muchos argentinos para ver ese mundial de Japón, ¿era, no? El de Japón, sí. Yo estaba en el último año del secundario y teníamos casi un permiso. Íbamos a la casa de una compañera a ver el partido. Y después, si podíamos, íbamos al colegio, si no, no. Eran partidos que arrancaban hora argentina, no sé. 7 de la mañana, 6 de la mañana, más o menos. 7 de la mañana. Muy temprano. Bueno, eso lo graba también Diego Armando Maradona. Lo vamos a recordar de otra manera, con una entrevista a lo largo de este programa, pero ahora llegó el momento de repasar los principales títulos de la jornada.
El presidente se reunirá en la Casa Rosada con varios gobernadores dispuestos a discutir y acercar posiciones sobre las reformas que impulsa el gobierno. Milei, quien estará acompañado por Luis Caputo, Guillermo Francos y Lisandro Catalán, convocó para las 17 horas a gobernadores de su espacio político de Provincias Unidas y a peronistas como Jaldo de Tucumán, Jalil de Catamarca y Silioto de La Pampa. No fueron convocados los gobernadores Kicillof, Quintela, Melela e Insfrán. Avanzan las negociaciones entre La Libertad Avanza y el PRO para formar un interbloque en la Cámara Baja. De llegar a un acuerdo pasaría a ser primera minoría con 115 diputados, 81 de La Libertad Avanza y 24 del PRO. Bien, vos Ale lo sabés, ¿no? Lo que es la estrategia bandorista, de pegar para negociar. Claro. ¿Escuchaste lo que dijo Macri en la previa de la reunión programada para el día de mañana con el presidente Milei? Dijo que en el 2007 el PRO va a tener su propio candidato porque el PRO está más vivo que nunca. Sí, el expresidente hizo este anuncio antes de su reunión de mañana con Milei en la Quinta de Olivos. Bueno, claro, se supone que era una reunión donde se había especulado que Macri le iba a pedir o algunos lugares en el gabinete o alguna estrategia. Y le manda a Macri antes de reunir y dice, ojo, el 2027 el PRO va a tener sus candidatos. ¿No? Me parece que prácticamente es una estrategia para sentarse a negociar con otra relación de fuerza. Bueno, otra jornada favorable para las acciones argentinas en Wall Street. Tuvieron un alza del 14%, mientras el riesgo país volvió a caer y se ubicó en 673 puntos. El dólar retrocedió un 2% y cerró la jornada de ayer cotizando 1.460. Por primera vez en su historia, la Argentina votó en contra de condenar el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. La resolución de las Naciones Unidas en la Asamblea General contó con el apoyo de 165 países, la abstención de 12 y la oposición de Estados Unidos, Israel, Hungría, Ucrania, Paraguay, Macedonia del Norte y Argentina. El gobierno liberó partidas presupuestarias para otorgar aumentos entre octubre y diciembre que van del 29 al 35% para los prestadores del sector de discapacidad. El Foro Permanente de Discapacidad, que nuclea a los prestadores, consideró insuficiente el aumento que recién se terminará de cobrar en abril. Por eso el Foro exigió el cumplimiento de la ley mientras continúa en estado de alerta. El gobierno ratificó que no se aplicará la ley de financiamiento universitario. Lo explicaron Alejandro Gómez, subsecretario de Asuntos Universitarios, y Carlos Torrendel, secretario de Educación en la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja. Bueno, esto es insólito, ¿no? Te están diciendo no van a aplicar la ley, no van a cumplir con la Constitución. Va a haber ya una demanda judicial por parte de todas las universidades y hay que ver si se programa una suerte de hoja de ruta de las protestas. Recordemos, las dos manifestaciones vinculadas al tema universitario fueron de las más nutridas durante la gestión de Javier Milei y sin embargo siguen plantados en sus 13 para no otorgar este aumento votado en el Congreso de la Nación. Nos vamos al ámbito internacional. Ignacio Lula da Silva llamó a que se combata el crimen organizado sin poner en peligro a policías, niños y familias inocentes. El presidente de Brasil anunció también la creación de la Oficina de Emergencia de Enfrentamiento al Crimen Organizado para enfrentar la actual crisis de manera coordinada entre el gobierno federal y el estadual de Río de Janeiro. Y nos vamos a las 3 del deporte. La número 1, Racing quedó eliminado de la Libertadores al empatar 0-0 en Avellaneda con Flamengo, que jugará la final frente al ganador del partido entre Palmeiras y Liga de Quito. Quiero decir algo, me sorprendió mucho la cuenta oficial del Flamengo en redes sociales, en Twitter. Publicó la imagen de Francella con la camiseta de Flamengo y en inglés diciendo qué hermosa mañana, verdad, ¿no? Francella, fana de Racing. Yo entiendo el juego en redes sociales. Me cuesta creer que en la cuenta oficial se burlen de un equipo. Me suena que eso es más de hinchas, ¿no? De la cuenta oficial de una institución. Pero bueno, ahí estaba la imagen de Francella cargando a los hinchas de Racing. Ambos jugarán desde las 21:30 en Brasil. En el partido de ida, el equipo ecuatoriano venció 3-0. La número 2 para el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana, Lanús y Universidad de Chile, jugarán a partir de las 19:30 en el partido de ida. Igualaron 2-2. El ganador disputará la final contra Atlético Mineiro. Y la número 3, la AFA definió día y hora del Superclásico Boca River, que se jugará por la fecha 15 en La Bombonera. Será el domingo 9 de noviembre a las 16:30. Bien, ¿qué temperatura tenemos? 19 grados 7 décimas, humedad 49%. Hay viento del noreste a 12 kilómetros por hora. El cielo está parcialmente nublado.
Y ya estamos superando la máxima que esperábamos para hoy, que era de 19, para mañana mínima de 12, máxima de 23. Bien, 12 y 27 llegó la primavera y acá arrancamos de esta manera el zoológico en Radio del Plata. El invierno ya es historia. Dale la bienvenida al sol, a las flores, en la estación más alegre. Esto es Del Plata. La radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Telequino vacante, 3.400 millones de pesos, más 2 casas estilo americana, un viaje a Río de Janeiro, un auto, un crucero por Brasil, 2 camionetas, un viaje a México por tan solo 1.700 pesos. Y si esta semana te toca a vos, Telequino. Argentina será sede del primer Campeonato Mundial de Carnes. El 30 de octubre viví en la Rural de Buenos Aires una experiencia única. La fiesta que difunde, promueve y premia la calidad. 30 de octubre en la Rural de Palermo. Campeonato Mundial de Carnes. Y vamos a Argentina. ¿Viste que los Martínez se fueron de nuevo? ¿A dónde? Eso es lo que no sé. Para mí es un secreto. Yo vi que están en un lugar lleno de nieve. Actividades al aire libre. Hay termas en el mismo lugar. Cabañas y lagos. Snowboard. Volcán. Esquí. Gastronomía. ¿Será Neuquén? Todo esto es Neuquén. Neuquén. Disfruta infinito. Se viene la fiesta motor más grande del país. El Garage Motor Show en la Rural, 8 y 9 de noviembre. Vení a ver por primera vez al Hiperdeportivo Freedom. Saca tu entrada en laruralticket.com.ar. En José Cepaz seguimos sumando equipamiento para nuestra red de hospitales, fortaleciendo y garantizando la atención médica gratuita para todos los paceños. Nuevo angiógrafo para el Hospital Buljan y 2 nuevos tomógrafos para el Hospital Angio y el Hospital Oncológico. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 31 de octubre. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 17 de octubre. Segundo vencimiento 31 de octubre. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. El fútbol grande está en Del Plata. Boca necesita seguir ganando para asegurarse un lugar en la próxima Copa Libertadores. El domingo visita a Estudiantes de La Plata. Seguí el partido desde las 15 con el relator del pueblo Ceneice, Daniel Moyo, y Boca de Selección. Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Más inversión en prevención. En La Matanza seguimos sumando tecnología para cuidar tu seguridad. Así, el Centro de Operaciones y Monitoreo cuenta con más herramientas para apoyar el trabajo de las fuerzas policiales. En Protección Ciudadana seguimos avanzando. Municipio de La Matanza. ...12 y 31, estamos haciendo el zoológico. En un ratito tenemos información del espectáculo con Juli Lugo, la columna del señor Alejandro Biasi, pero ahora, por supuesto, una vez que sonó el top y ya nos pasamos casi 2 minutos, pedimos disculpas y se viene el informativo. Es momento de actualizar las noticias en la voz de Gabriel Olaizola. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Es la hora 12:32 minutos, temperatura 19 grados 7 décimas, humedad 49%. Guillermo Francos aclaró la intención del gobierno sobre la reforma laboral.
El jefe de gabinete apuntó contra los que se anticipan a las medidas y aseguró que llevar a 12 o 13 horas una jornada laboral es una locura. Yo creo que hay una cantidad de campañas sobre esto que no tiene ningún asidero. Eso de plantear que se va a llevar a 12 o 13 horas, también dijeron, no sé qué. Sí. La jornada laboral es una locura. Eso, no sé de quién sale. Me parece que es una forma de petardear una propuesta de reforma que por supuesto no contiene absolutamente nada de eso, ¿no? Avanza la investigación por el caso del doble femicida. Encontraron restos humanos en Entre Ríos y la policía investiga si pertenecen a Martín Sebastián Palacios. Se trata del remisero, que fue contactado por el acusado de los femicidios de su expareja y su exsuegra para que lo llevara a la provincia de Córdoba. Los restos serán analizados por el Departamento Médico Forense de Paraná. Internacional. Alertan sobre atrocidades en Sudán. La ONU denunció crecientes crímenes de lesa humanidad por parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido, organismo paramilitar, en la ciudad de Al-Fasher, estado de Darfur Norte. Tras conquistar la región el pasado 26 de octubre, tuvieron lugar numerosas ejecuciones de ciudadanos desarmados que ya se cuentan por miles. Agresiones sexuales, saqueos generalizados y desplazamiento forzado de población. Todas las acciones están motivadas por cuestiones étnicas. El cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 19 grados 7 décimas, humedad 49%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas, los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más. Maxi Consumo es el supermayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. La jungla completa está en el zoológico. Con Diego Schurman y equipo, hasta las 14, en Del Plata. La radio de la verdad. 12:34 y le agradezco a Jorge Jauregui, arquitecto y urbanista de la favela Lemao en Río de Janeiro, porque claro, tenemos la información de lo que ha sucedido en estas últimas jornadas allí en Río de Janeiro, horroroso, ¿no? Todo lo que vimos a través de la televisión, pero queremos hurgar un poquito, ¿no? De qué se trata la favela, cómo se convive, qué es lo que sucede por esa zona, y por eso lo convocamos a Jorge, que seguramente nos puede ayudar en esta materia. ¿Cómo está, Jorge? Diego Schurman te saluda. Hola, Diego. A pesar de todo, un gusto de hablar con ustedes. Bien. Bueno, contame un poquito, vos llegaste hace mucho tiempo a Brasil, ¿no? Sí, unos cuantos añitos, o décadas, digamos. O décadas. Sí, vos decías ahí, estabas hablando, yo escuché antes de empezar a charlar acá, de una jungla completa. Sí, yo creo que hoy gran parte del planeta está en una jungla completa, en el sentido, digamos, de la barbarie, de que se cambió muy poco desde Roma hasta hoy, desde el circo romano donde se celebraba la muerte, y hoy, por ejemplo, las masacres que andan por ahí por todos lados, Gaza, África, ahora acá en Río de Janeiro, son algo indignante, algo que ofende la inteligencia, digamos. Yo pensaba en la letra del tango, un atropello a la razón. Es eso, un atropello a la razón. No se puede pensar de otra manera un ciudadano relativamente responsable, digamos. Dijiste la palabra masacre, me hiciste acordar porque parte de la información que se dio a conocer es que muchos de los muertos que habían sido apilados y expuestos, ¿no?, para la exposición pública, algunos habían estado maniatados, es decir, los asesinaron, ¿no? Una cosa es la palabra enfrentamiento, como empezó a circular, otra cosa es que los asesinen, ¿no?, por parte de la fuerza de seguridad, además. Exactamente. Esa fuerza de seguridad, la palabra seguridad habría que ponerla entre paréntesis, o sea, son fuerzas de inseguridad, la verdad, fuerzas de invasión, fuerzas de ataque, ataque contra poblaciones
que en el medio tienen algunos traficantes, pero entran matando indiscriminadamente y ahí nadie sabe hasta hoy cuántos eran traficantes y cuántos no eran pibes comunes de la favela. Y bueno, las informaciones más o menos serias dicen 121, 123 muertos, pero yo hablé con una chica que vive en la favela, en el complejo de Alemán, y me dijo que eran 200, alrededor de 200. Una barbaridad. O sea, casi el doble. O sea, fue un escándalo realmente, una acción política para ganar votos. Siempre esta forma truculenta de ganar votos, digamos, diciendo que se lucha contra el narcotráfico. O sea, todo lo que no te gustan son narcotraficantes hoy en día. La cuestión es esa, es así generalizado. Contame un poquito cómo es la vida ahí en la favela, pero sobre todo sé que hay un proyecto, ¿no? Un trabajo tuyo de urbanización, ¿no? De esa favela Alemão que está en el centro de las noticias por estas horas. Sí, yo trabajo con urbanización de favelas desde hace décadas, 30 años más o menos. Entonces conozco un montón, no todas, porque en Río hay 1000 favelas, yo habré trabajado en unas 20, ponele. Entre ellas las más importantes de acá de Río, Alemán, Manguinho, Rocinha, que son el Río das Pedras, que son grandes complejos de la Peña, que son grandes favelas, conjuntos de favelas. Por ejemplo, Alemán son 13 favelas, 13 morros, conectados entre ellos, pero es como un tapiz de favela que cubre la topografía de los morros. Y ahí viven sobre todo trabajadores. Pero claro, en el medio hay también los que, digamos, trafican. ¿Por qué? Por incompetencia del poder público, porque no es capaz de generar condiciones de trabajo para la gente que precisa. Entonces, frente a eso, la gente y los jóvenes sobre todo, se la rebuscan como pueden, digamos, entre comillas. A veces con el tráfico. ¿Y qué es lo que notás ahí? ¿Cómo se convive en esa favela? ¿Cómo son las relaciones? ¿Cómo es la arquitectura, ya que sos arquitecto, ¿no? ¿Qué es lo que uno ve? Te digo, yo estuve en Brasil y podría describirlo, ¿no? Efectivamente, cuando uno va por los caminos y ve a la ladera del morro todas esas construcciones de ladrillos. Pero contá vos un poquito para la gente que no tiene la posibilidad de ver o que no ha viajado a Río de Janeiro. Claro, las favelas son territorios de trabajadores que autoconstruyeron sus casas porque el Estado no es capaz de hacerlo. Como las villas de Argentina, cualquiera, Rosario, Buenos Aires, en todos lados. Entonces, frente a eso, frente a la ausencia del Estado, del poder público, la vida transcurre normalmente de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, como diría el general. Pero en el medio de la casa al trabajo a veces hay encuentros, desvíos, digamos así, para muchos, y no solo para los que viven en la favela, porque, por ejemplo, ¿quién compra macoña o cocaína o cualquier cosa? Y la clase media que vive en la ciudad, en el plano, en la planicie, y sube a veces al morro, cuando no se lo llevan a la casa en las motos, suben al morro a buscar o a un baile funk. Entonces, la vida en la favela normalmente es muy intensa, muy conectiva, actividades de todo tipo, enorme cantidad de actividades culturales, de trabajo, de baile, de fiesta. Ellos fabrican el carnaval, por ejemplo. En las favelas que se fabrica el carnaval. Entonces hay una dimensión creativa muy grande, productiva. La favela no es solo un dormitorio, es un lugar donde se trabaja también y se producen cosas. En determinados momentos, digamos, de abandono o periodos, durante varios gobiernos, por ejemplo, que no se hizo nada en la favela, entonces los muchachos se buscan su forma de sobrevivir ilegalmente, transgresivamente. Claro, hay traficantes, pero son la minoría, no la mayoría. Bien. Cuando hablamos de urbanizar una favela, ¿qué quiere decir urbanizar? Contalo sencillamente. ¿Qué es urbanizar una favela?
Claro, en la favela hay todo, hay edificios, hay casas, pero falta todo el resto. ¿Qué es el resto? La infraestructura, los servicios públicos, servicios de instalaciones cloacales, eléctricas, de agua, de conexión de internet, bueno, todas esas cosas que se precisan para poder vivir. Entonces, ¿cómo se hacen? Y una parte las hace la gente, las juntas de vecinos por su cuenta. Otra parte se las agencia el tráfico. Por ejemplo, acá hay algo que se llama gato net. O sea, es una net clandestina. Uh-huh. y el suprimiento del gas lo hace lo que se llama las milicias. O sea, que las milicias son diferentes del tráfico, pero también dividen territorio, disputan territorio. Las milicias están ligadas a la policía y el tráfico no, el tráfico es independiente. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se vive en la favela? ¿Qué es urbanizar? Bueno, vos tenés que primero pensar el espacio público. En la favela hay de todo, pero no hay espacio público. ¿Por qué? Porque el espacio público solo lo puede fabricar el poder público, que hace las plazas, las guarderías, los comedores populares, los puestos de salud, los puestos de seguridad de la policía de proximidad, no una policía de invasión, las escuelas, un montón de servicios que son necesarios para poblaciones muy grandes como la de Alemán, uh-huh. 80.000 habitantes, Rosiña, 100.000 habitantes, Manguinho, 60.000 habitantes, o sea, estamos hablando de ciudades dentro de la ciudad. Ahora, Jorge, te hago una pregunta. Estamos hablando con Jorge Jauregui, que es arquitecto y urbanista de la favela, entre otras, ¿no? Alemão, ahí en Río de Janeiro. El famoso Comando Vermelho. ¿Financia mejoras para la gente que vive ahí? ¿Tiene incidencia en la vida cotidiana de la gente? Digo, más allá de, por supuesto, de lo que se lo acusa, ¿no? Que tiene que ver con el tráfico y manejo de drogas. Digo, además, ¿tiene incidencia en el barrio? ¿Participa de algunas acciones en el barrio? Sí, ¿de qué acciones? Por ejemplo, financia cosas. Por ejemplo, carro, ¿cómo se dice? Automóvil fúnebre. O sea, muere gente, muere alguien, un morador de la favela, ¿y quién lo paga? Lo paga el tráfico, porque el poder público no paga nada. Uh-huh. Entonces, eso financia bailes populares, financia transporte clandestino, claro. Sí. Financia varias cosas. O sea, para que no lo denuncie la gente que vive ahí, ellos tienen que dar a cambio alguna cosa. Es una negociación permanente. Sí, digamos. A ver, pero te pregunto de esta manera, ¿eso es porque hay un Estado ausente que no se ocupa de todo esto que decías, ¿no? El servicio público, tratar de mejorar, no sé, las calles, el transporte, el agua, el gas, etcétera, etcétera? ¿O es un Estado no ausente, sino un Estado cómplice? Que de alguna manera se hace al distraído, pero participa de alguna manera en ese vínculo con el Comando Vermelho. Claro, participa. ¿Cuál parte del Estado participa de ese conluyo, de esa convivencia delincuente? Justamente la policía, los que debían mantener el orden. Uh-huh. Bien, bien. Y ahora, después de todo esto que está pasando por estas horas, ¿qué es lo que estás percibiendo en la población, tanto en la favela, pero también en los alrededores, ¿no? Porque las noticias que van llegando es que hay temor, que puede haber una suerte de represalia, una suerte de reacción. ¿Cuál es el sentimiento, el termómetro de la calle? ¿Qué es lo que estás percibiendo, Jorge? Claro, todo eso que vos dijiste. O sea, hay una parte de la gente que tiene miedo, fuera otra parte que festeja, aún en la favela. Y yo escuchaba ayer a un analista aquí brasilero, un análisis que hacía muy bueno, y decía, bueno, pero las cosas que están mal hechas independiente de si alguien las aprueba. Uh-huh. O sea, que haya una parte de la población que exista, que apruebe la barbarie, eso no quiere decir que la barbarie esté buena, por más que le dé votos. Claro. Impresionante, ¿no? La reacción. Jorge, gracias un poquito por esta pintura, ¿no? Lo que es una favela, cómo funciona, esta idea de urbanizarla. Nos ayudas también a entender un poquito lo que va pasando allí en Río de Janeiro. Gracias por el tiempo y la conversación. Con gusto, y espero que otra vez podamos conversar de cosas más alegres. Lo mismo digo, Te mando un abrazo. Otro, chao.
Jorge Jauregui, arquitecto y urbanista de la favela Alemão, entre otras, allí en Río de Janeiro a las 12:47. Suscríbete a nuestros canales de YouTube y página oficial y obtené importantes beneficios con Radio del Plata. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Todos los sábados en Del Plata se levantan las voces. De 10 a 13, demos un grito de guerra. Un espacio donde la historia, la cultura, la política y el rock conviven con un tono amigable. En Del Plata, la radio de la verdad. Multiled, líder en productos LED, pantallas, paneles programables, letreros, relojes, iluminación y mucho más. Multiled, venta y alquiler de pantallas LED. Multiled, innovación, calidad y servicio en dispositivos LED. Contacto al 4373-9500, www.multiled.com.ar. En Mendoza, cuando queremos decir que algo es muy rico o muy grande, muy impactante o muy lo que sea, decimos manso. Mendoza. Manso destino. En las madrugadas de Del Plata hay un clásico, Tiempo de Show, donde la música de todos los tiempos y las historias más curiosas y divertidas se unen en un show radial. Marcelo Neira conduce Tiempo de Show, todas las madrugadas por Del Plata, la radio de la verdad. De lunes a viernes, despertate con la mejor información para encarar el día. Desde las 6 de la mañana, amanece en Del Plata. Una hora con todo lo que necesitas saber para empezar la jornada. Del Plata, la radio de la verdad. Del Plata a la tarde, el momento del día para escuchar la buena radio. Del Plata, la radio de la verdad. El Zoológico, hasta las 14 con Diego Schurman. Del Plata, la radio de la verdad. 10 minutos para la 1 de la tarde. Vamos a saludar a la diputada. Tengo una diputada en línea, ¿sabes? Muy bien, muy bien. Se llama Valentina Páez. Nuestra diputada. Es diputada por la provincia de Chubut, ella. Es el bloque. Sí, es diputada por la provincia de Radio del Plata. Claro. Bueno, pero es chubutense. Es del bloque Radio del Plata. ¿Qué haces, Valen? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Ya acá en mi carpita, afuera de diputado. No, pará, vale, no da como... Si sos diputada no da Claro. como una carpita acá afuera, ¿no? La carpita si vas a reclamar algo al Congreso, Claro. si no... Carpita es otra cosa. Tenés que estar del lado de adentro, del Congreso o del anexo. No sé dónde estás ahora. Subí la vara. Estoy en el anexo de diputados porque está en este momento realizándose la reunión informativa de presupuesto y hacienda, que viene de una seguidilla de días. Hoy con la presencia de Pablo Quirno, que viene en el rol de ex secretario de Finanzas, pero recordemos que es actual canciller. Exacto, ya de juró. Argentina. Bien. Se habló un poco del presupuesto, obviamente se habló del supuesto déficit fiscal, de que se va a tratar de conciliar con el resto de los bloques sin perder el déficit cero, ¿no? Hablamos con Berti Venegas Lynch y nos contó que no saben si llegan al 4 de noviembre con los tiempos del dictamen y que entienden que sería lógico que el presupuesto 2026 lo apruebe la Cámara de Diputados 2026. Así que por ese lado el oficialismo entendemos que es muy probable que quiera extender esto para que se apruebe por la Cámara 2026. Bien, bueno, vamos a estar atentos con lo que cuente Valen con la evolución. ¿El clima tranqui?
Porque siempre se pone un poquito picante por ahí. El día que vino la ministra Patricia Bullrich fue un poco más picante el clima. Hoy está un poco más calmado. Bien, bueno, mejor así. Gracias, Valen. Salí de la carpita. Muchas gracias, adiós. Adiós, Ale. Chau, chau. 12:52. Creo que es un gran momento. ¿Para qué? Ahora que cortó, Valen, que se fue corriendo, dejó la carpa, ¿no? Sí. Para las 3 de Juli Lugo. Muy bien. Vamos. Bien, la número 1, directo. El día martes, Rial había tenido una media jornada de trabajo, vamos a decir. El martes. El martes. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él hace radio y también hace tele. Y cuando estaba al aire en Radio 10, se empezó a sentir mal. Bien. Preocupó su salud por sus temas que ya conocemos, tenía antecedentes, ¿no? sí, del corazón, hipertensión y demás. El médico... Están todos hechos mierda. Esta gente, la verdad, bueno... Es la profesión, ¿eh? Yo quiero decirle, no se hagan los rulos. No joda. No joda. Los médicos le dijeron, no estás para hacer el segundo turno, que es el de la tarde en la tele. Así que se fue a descansar. Y ayer volvió a hacer sus programas de forma habitual. Y ahí contó qué fue lo que le está pasando. Y me solidarizo con Jorge porque dice un pequeño cuadrito de anemia. Acá presente, yo sé lo que es. Que de repente se te apaga la tele. Se te apaga. Se te baja la energía por completo y decís, bueno... Me está comiendo mal. No sabemos qué está pasando ahí. Generalmente es el tema del morfi, chicos. Está más flaquito, Rial, ¿no? Sí, está flaco. Bueno, en mi caso no es así, pero entiendo que, bueno, sí, en una persona más grande... Sí, además Jorge es un tipo alto, salto grandote, ¿no? Salto como yo, sí. Pero bueno, se reincorporó y listo, ya está. Bien, está todo bien. Sí, está todo así bien. Que bueno, era mejor así. simplemente para contar que Jorge también tiene anemia. Bien. No solamente esta locutora. Bueno. La número 2... Era para eso nada más. Era para eso nomás. La número 2 tiene que ver con la visita que tuvo Pergolini en su programa, en Otro Día Perdido. Nos da bastante material. ¿Qué visita tuvo Pergolini? Estuvo Lalo Mir. Sí. Qué grande, Lalo. Hombre de San Pedro. Sí, bueno, sí, por ahí es el tema. Porque de eso hablaron entre muchos otros temas. Ellos tienen un recorrido muy juntos en algunos momentos de la carrera. Contaron algunas anécdotas y demás. Pero Mario le hace una pregunta y nosotros al mismo tiempo que escuchamos el audio vamos a ver el video en el streaming donde le pregunta cómo hizo para crecer en su carrera y lo vamos a ver y escuchar. Lalo, ¿cómo sale alguien de San Pedro y se convierte en una referencia para toda una generación de radio? En tren. De la misma forma que vas ahora. Claro, mañana me voy a San Pedro en tren. ¿Vas en tren? ¿Sacás el boleto? ¿Te vas en tren? Lo sacás por la web, es mucho más moderno. Sí, claro. ¿Nunca te colás? No, bueno, eso ya sucedió y prescribió la causa. Pasaron como 50 años. Pero a veces no teníamos dinero y nos colábamos, sí. ¿Y será un boleto caro el San Pedro-Buenos Aires? No me acuerdo, pero si viajabas todos los días, yo viajaba prácticamente todos los días, 3 horas y cuarto, 3 horas 20 de ida, 3 horas y de vuelta. ¿7 horas de tu vida las desperdiciabas en viajar? ¿Cómo las desperdiciabas? Estoy construyendo esta carrera, Mario. Me preguntaste cómo hice. Te estoy contando y ahora me decís que destruí mi vida porque me comí un tren. Hermoso momento. Sí. Bueno. Pero está bien que Pergolini se dé cuenta que mucha gente se mueve durante mucho tiempo en transporte público para llegar a su trabajo. Exactamente. Y O a bueno, sus estudios. lo que cuenta Lalo, porque por ahí mucha gente no lo sabe, es que él iba y venía para estudiar locución en su momento, y él tenía su trabajo en San Pedro. Entonces, en otro pedacito del programa cuenta que tenía la vuelta y llegaba bastante tarde. ¿Y qué hacías en esas horas? Le pregunté. Y un poco estudiaba, otro poco comés, dice, te ingeniás para vivir y también dormir, le decía, porque yo llegaba a las 2 de la mañana a San Pedro y a las 7 tenía que entrar a trabajar. Me parece que de alguna manera es lo que vos decís, ¿no? Le contó lo que es la realidad de muchas personas, ¿no? Y sigue siendo, porque esto fue Lalo en su momento, pero sigue siendo la realidad de mucha gente. Sí. Así que un ejemplo, como siempre. Sí, nada que bien decir de Lalo Mir. No, de las dificultades y los problemas laborales, está bien que se lo cuente.
a Pergolini, ¿no? Claro. Exactamente. En la cara. En la cara, exactamente. Y vamos a la número 3. Yo tengo esta noticia muy preparada y muy leída. No la puedo leer ahora porque el único portal que la subió la dio de baja. ¿Qué pasó? Tiene que ver con la venta de Telefe. Sí. La compra Gustavo Scaglione con toda la gente que comentamos acá el otro día, que es un grupo de accionistas. Sí, la gente de América. La gente de América, ¿no? Manzano, Velocopit y demás. Vila. Bueno. Yo sospecho que hay otras manos, pero bueno. Hay más manos, decís, un montón. Bueno, les voy a contar lo que yo leí viniendo para acá, porque la noticia, el único portal que la subió, ya la dio de baja. Así que tenemos para debatir sobre el tema. Esto es así. Con esta compra se da de baja la primera persona, si se quiere, oficialmente, del equipo de noticias. Esto decía el portal que desapareció. La nota del portal que desapareció. Exactamente. Okay. Porque además, esta persona, Roberto Mayo, que va a ser director de noticias estos últimos días de Telefe, cuenta él en su cuenta de LinkedIn que cuenta cómo llega a Telefe, todos los cambios que tuvo, siendo primero Viacom, después Viacom CBS, después se transformó en Paramount, cómo se trabajaba y demás, y que ahora él prefiere el silencio y se baja de esta propuesta. Ajá. Lo que dicen es que el pedido de este nuevo comprador es que el noticiero, en lugar de no tener una línea, de ser un poco más neutral, si se quiere, sí vire para algún lado. Lo que no sabemos es para qué lado. Pero él no quiere ser parte de eso y por eso se baja del barco. Ajá. Bien. Lo que todavía no se sabe es para qué lado. Lo que sí se sabe es que a Cristina Pérez, que la estaban dando de baja y le estaban haciendo chau, le están diciendo chau aparentemente, y tendría otro programa aparte de este que está saliendo ahora en entrevistas. Se había hablado en un momento de que ella salía del noticiero por un tiempo y que después volvía con un programa propio. Sí, eso está sucediendo ya. El tema era por una cuestión interna, por una cuestión de protocolo que tiene la empresa. Por ser pareja de un ministro. Claro, sí, de Paramount exclusivamente. No te permitían estar en un noticiero, por ejemplo. Sí podías hacer un programa de cocina. Sí, un magazine, lo que sea. Yo nunca la vi a Cristina Pérez fuera del grupo, nunca. Me da la impresión que la corren porque si no, además después tenés una demanda judicial, porque sí puede decir, bueno, me están echando por esto. Entonces me parece que en eso eran muy cuidadosos la gente de Valle, como Paramount, el que quiera llamar, y correrla a Cristina Pérez del noticiero, pero darle posibilidades de alguna otra función. Que fue lo que tuvo, y quiero que viene ahora con un programa de entrevistas, no sé cuál. El programa de entrevistas ya empezó a salir, pero dicen que va a haber algo más. Y en realidad ella había dicho, bueno, va a salir esto y finalizaría como la relación. Ahora no estamos tan seguros de que ahora eso suceda. Lo que hay que ver es cómo se recompone, porque es cierto que este grupo, que es argentino, no va a tocar nada de lo que es lo artístico, entre comillas, pero evidentemente va a meter mano en el noticiero. Claro, para la línea editorial, después veremos para qué lado. Ya para que renuncie el responsable del noticiero, es porque van a hacer algo distinto a lo que vienen haciendo, ¿no? Exactamente. Y no debe quedar por lo menos enganchado con ese cambio, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, fueron las 3 de julio cuando sonó el top. 1 de la tarde, momento de actualizar las noticias en la voz de Gabriel Olaizola. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Es la hora 13, 1 minuto, temperatura 19 grados 7 décimas, humedad 49%. Axel Kicillof apuntó contra Milei por la reunión de hoy. El gobernador de la provincia de Buenos Aires respondió a la no invitación de Javier Milei al encuentro con gobernadores. Y la verdad que me parece que tendrá objetivos, propósitos, veremos qué es lo que quiere hacer. Me preguntaban si te hubieran invitado hubiera sido, siempre lo hice, por una cuestión institucional. Y que no estemos de acuerdo y que no pueda sentarse a discutir, a conversar, a cambiar punto de vista, habla de las limitaciones que tiene, ¿no? O habla de los planes que tiene también, que probablemente no estemos de acuerdo, pero no es que no estamos de acuerdo por una cuestión simplemente de oponernos, sino que tenemos otras ideas distintas.
Al respecto, el presidente Milei sumó a dicha reunión al gabinete de ministros. La indicación busca dar un mensaje de unidad en medio de los cambios que aspira a implementar. A partir de las 17, el primer mandatario se mostrará junto a 20 gobernadores, pero además ya confirmaron presencia el jefe de gabinete, Karina Milei, Manuel Adorni, Luis Caputo y Lisandro Catalán. Se espera que se presenten también Martín Menem y Santiago Caputo y se aguarda que se incorporen varios de los restantes ministros. Internacional. Trump anuncia que los Estados Unidos realizarán pruebas nucleares luego de 30 años. La información surge en respuesta al anuncio hecho por Rusia días atrás, que dio a conocer que se encuentran en pleno ejercicio de maniobras por tierra, aire y mar relacionadas con armamento nuclear. El anuncio de Donald Trump fue muy breve y sin más detalle, y lo pronunció momentos antes de reunirse en Corea del Sur con su par chino Xi Jinping. Cielo parcialmente nublado, temperatura 19 grados 7 décimas, humedad 49%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. La jungla completa está en el zoológico. Con Diego Schurman y equipo, hasta las 14, en Del Plata, la radio de la verdad. Una de la tarde, 4 minutos, y tenemos el privilegio de tener a Cledis Candelesi en este piso nuevamente, amigo. ¿Qué haces, Cledis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, animada, con la autoestima fortalecida después de escuchar que es un privilegio mi presencia en el piso. Animada, Cledis viene animada y con toda la energía. Claro. Con toda la energía. Muy bueno, Schurman. Ponele un clac, que me parece que amerita. Sí. Estamos con toda la energía. Estamos con toda la energía. Pero yo creo que también está el gobierno de Javier Milei con toda la energía. Y bueno, después del resultado. Exactamente, de alguna manera reanimado por el resultado de las elecciones medio término, que tienen alguna incidencia en el campo energético también, básicamente, porque el gobierno puede reafirmar sus líneas de acción y sus políticas con más holgura, con más confort, que si el resultado hubiese sido adverso de las relaciones de las elecciones del domingo. A ver, ¿y cuáles son esas líneas de acción? Nos vamos a focalizar en una. Prioritariamente, o en términos generales, es que el Estado abandone el sector energético y le deje más oxígeno, más aire y preeminencia y protagonismo al sector privado. Sí. ¿Y esto a ver qué significa? Bueno, significa que se van a seguir las privatizaciones en curso. Significa, ya vamos a hablar de una de ellas en particular porque hay definiciones en los próximos días, significa también que se va a seguir con la política de erradicar sus subsidios a la energía, pero ojo, todavía van a subsistir. Y voy a recordar los porcentajes que según el presupuesto del proyecto de ley de presupuesto del 2026 se consignan de cuál es el aporte que va a hacer el Estado para cubrir una porción de las tarifas de luz y de gas. Eso te iba a preguntar, porque vos hablas quita de subsidios e inmediatamente empezamos a temblar de cómo van a venir las tarifas, ¿no? Quita de subsidios significa que van a seguir los aumentos adicionales a los que ya están en curso, a que algunos son en cuotas. ¿Pero van a ser progresivos o vamos a tener un impuestazo? No, yo creo que va a haber un aumento, quizás puede ser en etapas, porque insisto, se van a sumar a los aumentos que ya están en curso. Pero a ver, ¿significa que el Estado va a dejar de subsidiar las tarifas? No.
y va a haber un subsidio de promedio para el sector N3, que es el sector de ingresos medios, del 33%. Todavía el Estado va a cubrir el 33% de las tarifas energéticas. ¿Qué va a pasar con el sector más desfavorecido de la población de más bajos ingresos? El Estado todavía va a cubrir el 43% del costo de las tarifas de luz y de gas. Bien. Es decir, va a haber aumento, pero los subsidios van a seguir. Pero hay un sector, el sector eléctrico, donde hay ensayos para que el Estado realmente se retire y las empresas privadas recobren protagonismo. Sin embargo, aunque la línea de acción esté definida y haya un contexto político más favorable a las políticas oficiales, no está dicha la última palabra y hay todavía algunas dificultades. Voy a dar dos situaciones que pueden ser emblemáticas o testigos en este caso. Una es la privatización de las empresas de las centrales hidroeléctricas del Comahue, que son centrales hidroeléctricas que están sobre el río Limay. Acá, esto involucra intereses de Neuquén y de Río Negro que van a cobrar regalías por esas concesiones. Estas empresas fueron privatizadas en los 90, estuvieron en manos privadas durante 3 décadas, se terminaron los contratos de concesión, volvieron al Estado, hoy las tiene ARSA, que está relicitándolas. En esta relicitación ocurren algunas cosas particulares. Por ejemplo, hay mucho interés empresario. Es decir, bueno, pero el sistema argentino todavía no está normalizado, tuvo problemas por la intervención del Estado, porque no se dieron en el último eslabón de la cadena todos los incrementos tarifarios que se esperaban. Sin embargo, hay un interés muy importante de las mismas empresas que estuvieron operando estos años esas centrales hidroeléctricas de volver a ser concesionarias. Estoy hablando de Central Puerto, de AES y de Enel, la italiana Enel, que es la operadora de Edesur, por ejemplo. Pero hay nuevos actores y acá es donde se empiezan a generar ruidos. Varios interesados de distintos rubros, pero uno de ellos es el grupo Edison, un nuevo actor, un grupo bastante ecléctico, heterogéneo, que incluye a firmas de distintos rubros. Por ejemplo, a Rubén Chernyakhovsky, muy conocido por la producción en Tierra del Fuego, de electrodomésticos en Tierra del Fuego. Tenés a los dueños de Habana y tenés a los hermanos Neus, que tienen un dato, digamos, hay un dato de la realidad, no tienen ellos, un dato de la realidad, que son conocidos, afines, amigos, eventuales socios de negocios de Santiago Caputo, el asesor presidencial que integra el Triángulo de Hierro. Pero ahí igualmente entonces también hay vínculos con Macri también, o sea, hay una transversalidad de esa gente, los DNUs. Bueno, seguro. Pero digo, esto inspira algunas suspicacias respecto de que este grupo podría ser el favorecido en una licitación. Nosotros no estamos en condiciones de que pueda ser de afirmar que efectivamente es así, pero sí hubo algunas situaciones que son como raras o sospechosas. Por ejemplo, en la versión original de los pliegos para dar en concesión por 30 años la operación de estas centrales hidroeléctricas, figuraba que la empresa que estuviera a cargo, que se hiciese cargo, tendría que tener experiencia en la operación de centrales hidroeléctricas de 300 megas, es decir, más grandes. Y en algún momento esa barrera se redujo a 100 megas. Da la casualidad que Grupo Neus, a través de SEMSA, opera la central hidroeléctrica de Potrerillos. Es decir, tiene experiencia, pero una central que es más chica, de 181 megas. Es decir, un retoque en el pliego que alimenta esas suspicacias, esas sospechas. También se impone la condición en esta licitación que quien gane tiene que ser una empresa que opere centrales hidroeléctricas. Y la verdad es que hay grandes jugadores interesados, algunos no son del rubro energético, es Aluar, por ejemplo, que es una empresa electrointensiva que demanda mucha electricidad. No podría, ¿por qué? Porque una de las condiciones es que quien sea adjudicatario opere, ¿no? O el grupo adjudicatario, si es una sociedad, tenga por lo menos un 25% en manos de una empresa que opere centrales hidroeléctricas. Y casualmente el Grupo Neus cumple también con esa condición, entre otras situaciones. Es decir, que por la vía de una privatización que se va a definir el 7 de noviembre, la semana que viene va a haber noticias porque hubo una prórroga en la presentación de ofertas, se van a presentar las ofertas, de alguna manera creo que se va a ratificar el interés del sector privado en participar en un negocio que pinta lucrativo. Obviamente, si no, no habría tanto interés. Si no, no había interés. Pero todavía hay algunas
cuestiones por dilucidar y una de ellas es esta. Hay otra que está muy vinculada a esta, siempre nos estamos refiriendo al sector eléctrico y a esta vía que habilita al sector privado a recobrar el protagonismo. Se acaba de promulgar una norma, una resolución, que lo que hace es cambiar las reglas de juego. ¿Para qué? Para que el sector privado que integra la cadena de electricidad, generación, transporte, distribución, pueda comerciar y establecer, digamos, contratos entre sí sin ninguna injerencia del Estado. Hoy el Estado paga una parte de lo que cuesta la electricidad, generar electricidad, y además le da a las usinas térmicas, le da una parte del combustible que necesitan para funcionar. La mitad de la electricidad que consumimos los argentinos proviene de fuente térmica, de usinas que necesitan gas o fuel oil, combustibles líquidos para poder funcionar. La idea es que el Estado se retire totalmente, y acá surgen otros problemas. ¿Cuáles son los problemas? Las empresas quieren que el Estado no interfiera en su negocio, pero a la hora de quedar huérfanas de ese padrinazgo, tienen algunos temores. Les digo, hay muchos. Sí, yo tengo una ahora contame eso, pero tengo una pregunta porque estoy tratando de bajar todo esto que estás contando a la diaria de la gente. ¿Por qué es mejor o por qué es peor, en todo caso, para la cotidiana de la gente? A ver, porque en principio siempre caemos en lo mismo. Esto se viene un tarifazo o va a como te preguntaba antes, ¿no? Va a aumentar por ahí gradualmente las tarifas. ¿Pero va a mejorar el servicio? ¿No lo va a mejorar? Eso está por verse. ¿Cuál es el objetivo proclamado de parte de aquellos que diseñan las políticas? Que cuando el Estado se retire y los precios se normalicen. ¿Qué significa que se normalicen? En realidad que suban, que el usuario final pague plenamente lo que cuesta producir esa electricidad. Yo creo que este cambio que está en ciernes, esta transición va a llevar indefectiblemente a precios más altos. Eso no hay ninguna duda. Aunque quienes se apegan a la literatura dicen, si el Estado se retira y las empresas pueden contratar libremente entre sí, en realidad van a competir muchas generadoras para venderle la electricidad a los distribuidores que nos llevan después a nuestra casa, y como va a haber mucha competencia, va a haber precios más bajos. Eso dice el manual. Ahora hay que ver qué pasa cuando eso ocurra, cuando el mercado se normalice en esos términos. Pero la transición sí o sí implica que todos vamos a afrontar tarifas más altas. Más caro, y una cuestión como para coronar, para ver que esta transición hacia un mercado diferente, donde el Estado participa menos y las empresas privadas tienen otro protagonismo, es un camino difícil. Es que, a ver, si bien las empresas quieren contratar entre sí, hoy las que generan electricidad, estamos hablando que son empresas de fuste, y tienen hoy precios más libres que las empresas que distribuyen o que transportan, porque esos son precios fijados por el Estado, le tienen temor de venderla a las distribuidoras. ¿Por qué? Y porque las distribuidoras no tienen una situación muy firme y no son sujetos de crédito. Y, por ejemplo, las 4 o 5 más grandes distribuidoras del país le deben al sistema, como si hay un mayorista que concentra, le deben $1.000 millones, que se los van a pagar en cuota a partir de abril del año que viene. Si tienen una situación frágil. Entonces, que el Estado se retire significa que las empresas privadas que tengan el negocio pueden contratar con más libertad. Pero esa libertad tiene también sus riesgos. Tiene sus riesgos. Y ese riesgo hay que enfrentarlo, y ese riesgo hace que algunas inversiones que son imprescindibles queden en duda. Bien. Por lo tanto, que el gobierno tenga la posibilidad de aplicar sus políticas sin ninguna duda y que le dé protagonismo al privado, significa a priori que los precios de la energía van a seguir aumentando, y en el futuro veremos. Gracias, Cledis. Por favor. 1:16 p.m. La primavera es cambio. Pero tu radio sigue siendo la misma. Quédate en Del Plata. La radio de la verdad. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad.
Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. El fútbol grande está en Del Plata. Boca necesita seguir ganando para asegurarse un lugar en la próxima Copa Libertadores. El domingo visita a Estudiantes de La Plata. Seguí el partido desde las 15 con el relator del pueblo Ceneice, Daniel Moyo, y Boca de Selección. Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayorista PPP. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno. De lunes a viernes de 16 a 17. El debate diario de los temas que importan. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno en Del Plata, la radio de la verdad. Todas las tardes, Chiche Helblum llega a Del Plata. A las 17 comienza Hola Chiche. Información, análisis, los sucesos de actualidad y su mirada única. Chiche Helblum está en Del Plata, la radio de la verdad. Buenas tardes en Del Plata. El día ya avanzó y la radio te invita a seguir escuchándola. Del Plata, la radio de la verdad. Seguimos en El Zoológico, como la vida misma, con Diego Schurman, hasta las 14 en Del Plata, la radio de la verdad. Una de la tarde, 19 minutos. Claro, la información que empezó a trascender en el día de ayer es que la Agencia Nacional de Discapacidad confirmó aumentos de entre el 29 y 35% para prestadores y nuevos fondos para garantizar la atención, ¿no? Parece una buena noticia en el marco de una decisión del gobierno de no dar lugar a una ley aprobada por el Congreso de la Nación, que es la Ley de Emergencia en Discapacidad. Y da la sensación que quieren eclipsar esa inacción, irregularidad, ilegalidad del gobierno con este anuncio. Conozco mucha gente, familiares de gente con discapacidad, que te cuenta que incluso la ley no resolvía todos los problemas, ni mucho menos, pero ahora ni siquiera tienen la ley, porque se aprobó pero no se implementa. Y hay alguien que viene poniendo el cuerpo, como nadie, y además aprovechando ser una figura popular, conocida, que eso le da seguramente mucha mayor vidriera al reclamo del sector, que es Valentina Bassi, a quien tenemos en línea y le agradecemos por supuesto que esté con nosotros. ¿Qué tal, Valentina? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Contame un poquito, porque claro, da la sensación que transmitimos esta información de este aumento, bueno, listo, ya está, ¿no? Todo solucionado. Y, ¿no? Parece que quieren solapar o esconder el problema grave y que viene a lo largo del tiempo en el sector, ¿no? Sí, es un insulto. Y cuando leía que decía el gobierno esto va a garantizar la calidad y la continuidad de las prestaciones, me subía a la yugular, porque no garantiza ni calidad ni continuidad de las prestaciones. La ley no se está cumpliendo, la ley prevé alrededor de un 70% de aumento que tiene que hacer para que se ponga, para que salgamos de la cabeza abajo del agua, ¿no es cierto? Por ejemplo, la escuela de mi hijo, el nomenclador, el arancel, sirve para costear el 30% de los gastos, el 30% de los gastos, o sea, está atrasadísimo a un nivel supino, porque no aumentaron nunca. O sea, cuando vos no aumentas nunca, se va acumulando la deuda. Hasta ahora, bueno, hay instituciones lamentablemente que cerraron, pero
la mayoría de las instituciones no cerraron porque lo están sosteniendo las familias que aportan dinero de sus bolsillos, que hacen colectas, que hacen rifas, que ocupamos muchísimo tiempo de nuestra vida en vez de estar con nuestros hijos y con las terapias de nuestros hijos intentando sostener que no cierre la escuela, por ejemplo, y también por los trabajadores que muchos aceptan trabajar por 3.000 pesos la hora como le están pagando los acompañantes terapéuticos. Ahora, Valentina, contame porque... O sea, el abandono del Estado lo sostienen las familias y los trabajadores. Exacto. Hoy. Pero ¿por cuánto tiempo va a pasar esto? No se sostiene mucho más. No, exacto. Hay muchos familiares que me cuentan, ¿no?, del riesgo del cierre de algunos establecimientos. Sí. Me cuentan eso también. Yo no sé si estás en estos grupos, que hay grupos de WhatsApp donde ante una necesidad, bueno, hay como una acción colectiva para solventar económicamente a algunas personas, o en la compra de medicamentos, o en alguna solución para ingresar a un establecimiento. No sé si sos parte de ese colectivo. Sí. Es que si no, no se puede. Como te decía antes, se está sosteniendo por el esfuerzo de las familias y por el esfuerzo de los trabajadores y las instituciones. Las instituciones también están endeudadas, o sea, piden créditos y créditos y créditos que después no pueden pagar. Porque imagínate, si se costea el 30% de los gastos, necesitas pedir un crédito para poder pagar el resto. Y sí, yo estoy en un grupo muy grande, donde se dividieron en subgrupos, unos hacen eventos para recaudar fondos, y así es la única forma de sostener. Tenemos miedo que cierre la escuela. Cuando vos encontrás el lugar para tu hijo, que le va a dar un futuro, que le va a dar herramientas para desenvolverse en la sociedad y autonomía, que están apostando por él, no querés que cierre, tenés pánico a que cierre. Entonces, por eso está sucediendo como esto que te cuento en todas las instituciones. Pero es dramático porque es un montón de esfuerzo. Vamos a la marcha, vamos a las reuniones, y después también tenés que ir a las reuniones de los terapeutas. Sí, claro. Para atender los desafíos de tu hijo con discapacidad, ¿no? Es que la agenda, me parece, ¿no?, la agenda de familiares con chicos, chicas con discapacidad, es una agenda que no es la agenda del común de la gente, que se tiene que de alguna manera amoldar a las necesidades, a los tiempos, a los horarios. Pero estoy doblemente preocupado por lo siguiente. Hoy a la mañana hablaba con un rector, porque el gobierno también está desconociendo la ley de emergencia o de financiamiento universitario. Dijo que no va a ser lugar. Estoy hablando de un sector que creo que hizo de las 2 marchas más multitudinarias contra el gobierno, de manera absolutamente transversal. Y después de este escenario del fin de semana pasado, ¿no?, con el triunfo del oficialismo a nivel nacional, yo veo empoderado, ¿no?, esta situación, esta negligencia o esta decisión de no abordar temas que preocupan, ¿no? Y ahí suma obviamente el tema de discapacidad. Totalmente lo que decís. Las elecciones del domingo fueron un golpazo, porque ahora sí están tremendamente empoderados y también con un grado de soberbia muy importante en Garrahan, universidades y discapacidad. Están las 3 leyes suspendidas, ratificadas por el Congreso, 4 veces pasaron por el Congreso. Están suspendidas y pareciera ser que no hay consecuencias al respecto. Y son lugares muy sensibles. El sector de discapacidad, como el del Garrahan, son lugares muy sensibles, donde la vida de las personas está en riesgo, ¿no? El tiempo que ya se perdió durante este año, en muchos casos graves, ya es fatal. No se recuperan las terapias de rehabilitación que vos hoy perdés. O sea, es irreparable el daño. El daño es irreparable. Entonces, por eso estamos tan desesperados. Ya esperamos un montón. Ahora se tiene que cumplir la ley y bueno, el gobierno desoye completamente, no escucha y no le interesa. Claramente están planteadas las prioridades del gobierno, ¿no? Yo me parece que en estos 2 años ya podemos entender cuáles son las prioridades del gobierno, que es beneficiar a las clases más poderosas, bajo los impuestos de bienes personales, a las patentes de lujo, a la cerealera, a las 4 o 5 cerealeras internacionales. O sea, beneficia mucho eso. Ahí pierde de recaudar un montón. ¿Quién paga lo que no se recauda? Valentina, ¿hay una hoja de ruta acá en adelante para seguir con los reclamos? Siempre hay hoja de ruta. Ahora, pues, seguir marchando, seguir en la calle, no podemos abandonar la calle. Y hay un amparo colectivo en Campana muy grande, donde se están sumando cada vez más asociaciones de personas con discapacidad, y prestadores y familias, y estamos esperando que el juez expida. Y yo tengo mucha fe en eso, porque la justicia no puede desoír
las leyes de la democracia. ¿Viste? Yo entiendo que la justicia es lenta, entiendo todo lo de la justicia, pero no podés desoír los mecanismos de la democracia. Cuando el Ejecutivo no cumple una ley del Legislativo es un delito, es ilegal. Entonces, yo estoy esperando que se expida la justicia, como se expidió con las pensiones. Claro. Y el gobierno... lo que pasa es que después el gobierno ahora va a retribuir las pensiones por orden de la justicia, pero ahora en el presupuesto 2026 las vuelve a anular. Y ya tiene un Congreso a favor. Entonces, o sea, todo el tiempo es avance y retroceso. Es un gobierno extremadamente cruel, y bueno, y no tenemos otra más que seguir luchando porque no hay plan B. A ver, te pregunto ya desde de lo personal, porque poner el cuerpo significa un desgaste y tiene un costo además, ¿no? Y en tiempo de redes sociales, yo no sé si tenés redes sociales, pero yo sé que eso tiene un costo. Contame cómo la estás viviendo y qué te ha pasado en todo este tiempo, ¿no? Donde vos ponías la cara, como tantos otros, pero claro, sos una figura conocida y seguramente tenés más pantalla. Mira, con mucha responsabilidad. Sucedió algo que yo no buscaba y no me imaginé nunca, ir a noticieros, ¿no? Como de repente este año es un año insólito para mí. Estoy acostumbrada a hacer notas para mi trabajo de actriz. Pero sucedió que, bueno, al haber tantas marchas, porque la situación es gravísima, empecé a conocer un montón de gente que me empezó a decir, sos la voz de nosotros, gracias, y ahí empiezo a sentir inevitablemente mucha responsabilidad. Aparte me pasa que me cuentan, en las marchas me cuentan lo que están viviendo. Y hay mucha gente que es con multidiscapacidades, con 2 hijos con discapacidad, que están viviendo situaciones muy trágicas. Y eso me llena de emoción. Yo no puedo quedarme con esa emoción sin después no decirla. Yo creo que si la gente vio lo que yo he visto, estaría hoy diciendo a los gritos, saquen plata de donde sea, pero no ajusten en discapacidad, porque la situación es terrible, la gente está sufriendo mucho y es gente que ya de por sí tiene una vida muy complicada, ¿no? Entonces, ajustar y maltratar a un sector tan vulnerable yo nunca vi tanta crueldad, nunca la vi. Valentina, bueno, gracias, por supuesto, tenés el micrófono abierto cuando quieras, porque te acompañamos también en esta lucha, ¿eh? Te mandamos un saludo. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Valentina Bassi, actriz, y creo que es una de las embanderadas, ¿no? En esta lucha para lograr, bueno, que se pongan a término, ¿no? Con todas las deudas que tienen con el sector de la discapacidad. Uno no quiere caer, ¿viste? en el lugar común, ni sensible, ni tocar esto, y por eso evité hacer la pregunta, pero me parece que sí cabe hacer la reflexión entre nosotros, ¿no? ¿Cuánto se daña la salud de todos estos chicos y chicas? Sí. Y los daños colaterales que vos sugeriste ahí en el medio, digo, con el tema, bueno, la familia, porque también es, digamos, la palabra está mal utilizada, carga, pero bueno, tenés que llevarlo los chicos, sí, tenés que contener, sostener. Sí. Digamos, no hay nada de contención, no les importa, ¿no? La verdad que no les importa. No les importa nada, ¿no? Espero que esto que ha sido refrendado a través del voto, que es un voto de confianza del gobierno, no signifique que sigan siendo tan cruel como decía Valentina Bassi y sigan dándole la espalda seguramente a todos estos reclamos que vienen hace muchísimo tiempo y con toda justicia. Sonó el top. 1:30 de la tarde, momento de actualizar las noticias en la voz de Gabriel Olaizola. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Es la hora 13:30 minutos, temperatura 20 grados 3 décimas, humedad 43%. Continúan las sesiones de la Comisión de Presupuesto, hoy con la presencia del canciller Pablo Quirno. Móvil del Plata. Minutos antes de que comience la reunión de Presupuesto y Hacienda, Alberto Venegas Lynch habló con Radio del Plata. Para ver, bueno, si podemos tener algún consenso. Tampoco sé si va a haber sesiones extraordinarias donde el presidente ponga el tema del presupuesto, con lo cual Mazzotti, incluso que emplazó, dijo, si a mí me dicen que se va a tratar en extraordinarias, fenómeno. Y aparte es razonable también que sea con el mapa legislativo 2026, que apruebe el presupuesto 2026. Pero bueno, me es algo en eso ajeno, digamos. Yo dependo de cumplir con los emplazamientos. Que de hecho, ese paso, esta reunión no es de emplazamiento, igual que la ayer última de las 14:30 con educación, esas las puse yo para complementar algo y bueno, son muy desgastantes.
importante, pues nos encapsularon todo para el 4 de noviembre. Desde el anexo de diputados, Valentina Páez, Radio Noticias del Plata. Por la causa del triple crimen ya están declarando 3 detenidos. Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, Florencia Ibáñez y Mónica Mujica, acusados en el caso de homicidio narco en Florencio Varela, quienes ya están en los tribunales para brindar su testimonio frente al fiscal Adrián Arribas. En las cercanías de la Fiscalía de San Justo se ha desplegado un gran operativo de seguridad. Internacional. China acordó comprar soja a los Estados Unidos. El gran país asiático adquirirá anualmente 25 millones de toneladas métricas de origen estadounidense como parte de un acuerdo efectuado hoy entre ambos mandatarios en su reunión en Corea del Sur. La información fue confirmada por el secretario del Tesoro Scott Bessent, quien además indicó que Donald Trump anunció planes para reducir los aranceles que se le impone a productos de origen chino. El cielo está algo nublado en Buenos Aires, temperatura 20 grados 3 décimas, humedad 43%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. El Zoológico, una animalada de programa. Hasta las 14 con Diego Schurman y equipo en Del Plata, la radio de la verdad. Una de la tarde, 33 minutos. Esta música nos invita al momento de la columna del señor Alejandro De Biasi. Milei, oportunidad histórica. Creo que el gobierno está entrando en una etapa, en un proceso de inflexión y de resolución. Alguien podría decir la última bala y nunca se sabe, ¿viste? El cargador, cómo está, si es la última bala, no. Lo que sí es cierto que el escenario, obviamente, después de las elecciones, cambiaron, más allá del respaldo que tenía con Estados Unidos. O sea, ¿qué es lo que tiene el gobierno hoy? Respaldo económico, que después habrá que ver los números, porque muchas veces, ¿viste? Vos aparecés todo empilchado, con buen perfume, pero te agarramos la billetera y no tenés un sope partido por la mitad. Entonces, en ese sentido, hay que ver cómo está económicamente la Argentina. Las variables, obviamente, le mejoraron. El dólar está estable, la bolsa empezó a subir, aunque hoy bajó, y eso tiende a ver cómo se acomodan los números. Pero, insisto, económicamente tiene un respaldo. El músculo político lo ha ganado, porque hoy tenés reuniones de gobernadores, hasta hace una semana no podía reunir ni a 4, y hoy la mesa se le amplió. Hoy las sillas están. Aunque para mí, como hablábamos antes con Ecosimarro en el pase, me parece que hay un error de cálculo de yo tendría que invitar a todos los gobernadores. Después el que quiere venir a la fiesta, viene y se suma. El que no, pero están todos invitados a tomar el té. ¿No? Eso tendría que hacer como un gobierno que se supone que una vez que ganó las elecciones, según Milei, él estaba amplio, pero parece que siempre el límite es el kirchnerismo. Aunque en el medio de los gobernadores que no están nombrados, no son kirchneristas. No. Y te diría más, de los 4 o 5 que no van, o que no están invitados, ninguno es kirchnerista puro. Me da esa impresión. Pero además es el presidente de todos los argentinos. Obvio. Ahora, ¿por qué insisto que esta es una oportunidad histórica?
Porque no solo el tema de Estados Unidos y no solo el púnculo político, hay que ver cómo sigue moviéndose Milei en esto. Económicamente la Argentina tiene posibilidades, porque no es solo el tema de la deuda. Antes de qué dependíamos, y me voy a meter hasta en una columna en aspectos que señalaba Cleris. No es solo el dólar de las exportaciones por la soja. Hoy vos tenés exportaciones de energía. Entonces no dependés solo de una ventanilla, tenés otras. Con lo cual, si hacen bien las cosas, le podrían salir mucho mejor de lo que le salieron hasta ahora. El tema es, ¿el gobierno va a seguir comprando reservas? ¿O va a empezar a comprar reservas? ¿Va a empezar a tener un plan económico donde atienda las necesidades no solo de los grandes grupos o del Círculo Rojo, sino de los que estamos a pie? Porque la verdad, ya hay lugares donde la gente no solo no morfa, sino que le van a terminar rematando las casas porque, por ejemplo, no paga las expensas. Y esto todos sabemos cómo termina, ¿no? En el medio, el gobierno desconoce la ley de financiamiento universitario, como bien planteaste vos, y paralelamente fogonea una reforma laboral de la que tenemos pocos datos. Porque la realidad es que tenemos pocos datos. Hay más o menos 14 proyectos dando vuelta. Alguien me decía en algún momento y la idea es metamos 2 elefantes, si pasan 5 estamos conformes. Es probable, dentro de las negociaciones eso se hace. En el medio de todo esto, además, Milei va a tener una reunión con Mauricio Macri, donde vos algo sugeriste por ahí. Yo no sé si Macri está marcando la paritaria de él o cómo es la historia, pero está el antecedente de lo que pasó con Macri. Macri ganó una elección de medio término y a los 6 meses le estalló el país por los aires. Ahora, Macri después tuvo, cuando le preguntaban, ¿y qué haría si usted vuelve a ser presidente? Y haría todo, pero más rápido. ¿Qué es lo que están haciendo esto? Es todo, pero más rápido. Además, destruyendo. Aunque Macri lo que dice ahora es que él tendría un marco más institucional. Él es mucho más amplio. Es raro, viniendo, viste, de Macri, que él hable de institucionalidad cuando mandó a espiar a medio mundo. No vamos a entrar en detalle, ¿no? Pero Macri la chocó porque justamente no tuvo acuerdos y porque también tiró de la cuerda en materia de endeudamiento y de plan económico. En tanto y en cuanto este gobierno no entienda que tiene que soltar un poquito la cuerda y no tiene que mirar solo la macroeconomía, creo que se le va a complicar. Por eso digo que está en una oportunidad histórica. Habrá que ver cuán pragmático es Milei para avanzar en acuerdos en donde empiece a otorgar cosas, porque hasta ahora no dio nada. A ningún sector le dio nada. Con ningún sector se sentó a negociar. Y la realidad indica que de la única forma que vos podés ganar una reelección, y ya estoy apuntando a 2 años, es que la gente esté mejor. Y por ahora eso no se percibe. Suscríbete a nuestros canales de YouTube y página oficial y obtené importantes beneficios con Radio del Plata. Más inversión en prevención. En La Matanza seguimos sumando tecnología para cuidar tu seguridad. Así, el Centro de Operaciones y Monitoreo cuenta con más herramientas para apoyar el trabajo de las fuerzas policiales. En Protección Ciudadana seguimos avanzando. Municipio de La Matanza. ¿Viste que los Martínez se fueron de nuevo? ¿A dónde? Eso es lo que no sé. Para mí es un secreto. Yo vi que están en un lugar lleno de nieve. Actividades al aire libre. Hay termas en el mismo lugar. Cabañas y lagos. Snowboard. Volcán. Esquí. Gastronomía. ¿Será Neuquén? Todo esto es Neuquén. Neuquén. Disfrute infinito. ¡Telequino vacante! 3.400 millones de pesos, más 2 casas estilo americana, un viaje a Río de Janeiro, un auto, un crucero por Brasil, 2 camionetas, un viaje a México por tan solo 1.700 pesos. Y si esta semana te toca a vos... Telequino, telequino, telequino. De lunes a viernes, Nuria Am te espera en la primera mañana. A las 7, AM. Noticias, opinión, análisis y entrevistas. A las 7, AM. Con Nuria Am. En Del Plata, la radio de la verdad. En Mendoza,
Cuando queremos decir que algo es muy rico, o muy grande, muy impactante, o muy lo que sea, decimos manso. Mendoza. Manso destino. Argentina será sede del primer Campeonato Mundial de Carnes. El 30 de octubre vivía en la Rural de Buenos Aires una experiencia única. La fiesta que difunde, promueve y premia la calidad. 30 de octubre en la Rural de Palermo. Campeonato Mundial de Carnes. Y vamos a Argentina. Daniel Moyo te espera de lunes a viernes a las 14. Boca de Selección. Un show radial para todo el mundo. Boca de Selección en la tarde de Del Plata. La radio de la verdad. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp. 11 23 40 1030. El Zoológico. Hasta las 14 con Diego Schurman. Del Plata. La radio de la verdad. Una de la tarde, 42 minutos, en este día tan especial, ¿no? Aparecieron críticas, yo no sé si lo comentamos o no, o fue fuera del aire, ya me olvidé, respecto a esta emisión de una moneda especial por parte del Banco Central, en homenaje a Maradona. Claro, uno leía de esa manera y lo tomaba bien, pero después me di cuenta que no aparece el nombre Maradona en las monedas. Después vi las monedas, ¿no? Hay unas imágenes de las monedas. Claro, y saltaron Dalma y Janina a cuestionar esta iniciativa que parecía en principio, por lo menos para mí, ¿no? Por lo menos me comí la curva de que, che, mira qué bueno, que hay un homenaje a Maradona, un homenaje oficial, porque es una moneda donde hay como una suerte de réplica con unos dibujitos del gol de Maradona a Inglaterra en el Mundial 86. Pero claro, evitaron nombrar a Diego Armando Maradona. Y entonces empezaron las críticas, ¿no? Y dice, por lo menos la defensa del Banco Central dice, no hay nada extraño, es un cuidado para no tener ningún problema con los derechos, no hay ninguna decisión ni política ni simbólica, solamente un tema de derechos, ¿no? Fue un poco la excusa del Banco Central para justificar no mencionar a Maradona. O sea, todo elíptico, ¿no? Que se supone que es de Maradona, está claro que es, pero estaría bien nombrarlo. Y Janina Maradona posteó en su cuenta de Instagram una foto del festejo de Diego, después de marcar ese famoso gol, que dejó en el camino a 5 jugadores ingleses, y puso, lo necesitan, lo usan, lo ningunean y no lo quieren nombrar. Más caliente que una pipa. Porque cuando es así, se supone, ¿no? Yo soy un imbécil, pero se supone que ellos tienen un cuerpo de abogados. Entonces llamás a la familia y le decís, che, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto en homenaje. Primero, se puede y lo podemos hacer, sí, pero no queremos tener ningún costo porque es un homenaje que le queremos hacer a través de una moneda. Bueno, sí, y después creo que hay... judicialmente es como una especie de pago simbólico. Bueno, te pago 10 pesos y listo, y chau, a otra cosa mariposa. Ahora esto es producto de una pereza. Yo es creo producto de que no lo quieren nombrar. Creo que las dos cosas. Me da la impresión que las dos cosas. La primera, sobre todo, de no nombrarlo. Bien. Y que lo nombremos nosotros, ¿viste? Mirá, el banco le hace un homenaje a Diego Armando Maradona. Es impresión, No es dato, es nada más que sensación. Bueno, de hecho yo me comí la curva porque lo empecé a comentar como un buen hecho y no me di cuenta que no decía Maradona, ¿no? Dalma Maradona también replicó el posteo de la hermana y sumó una frase que dice, estas cosas lo hacen cada vez más grande. Bueno, ahí está, Diego Armando Maradona, otra vez también en medio de la polémica. Bueno, lo homenajemos un poquito con música, dale.
Bueno, 1 de la tarde, 46 minutos. Estoy viendo al menos 2 titulares en el portal de Clarín. Llamativo uno y otro lamentable. El lamentable es que 13 argentinos que combatían para Ucrania murieron al ser alcanzados por un ataque ruso. Se habían alistado hace 2 meses para combatir. Y el otro, que este sí me llama la atención, dice: hallaron un fusil FAL de las Fuerzas Armadas Argentinas en el arsenal del Comando Vermelho. Bueno, ese choreo. Un choreo, pero ¿y llegó hasta, hasta Río de Janeiro? Sí, puede ser que se haya llegado. Alguien, o alguno que vendió una partida. Sí. Ya Pero la verdad no sorprende nada. Me llama mucho la atención. Sí. ¿no? Como nota es muy, como objeto y nota es muy bueno. Y otro que me hizo ruido, que también comenté fuera del aire, primero porque me parece que no, ya a esta altura del partido, me parece que no es un tema para que sea un título, que tiene que ver con la elección sexual. Y con una declaración de Nelson Castro, también en el portal de Clarín. El título dice lo siguiente: si fuera homosexual lo diría sin problemas. Nelson Castro, ¿no? A los 70 años, el conductor de Telenoche repasa su vida desde la enfermedad por la que recibió la extremunción hasta un plan fallido de boda. Y dice: la adversidad me define mucho y me estimula mucho. Ya a esta altura del partido no leí la nota, ¿no? Lo estoy viendo en este momento. Me imagino que debe haber otro tema como para titular y no por ahí, ¿no? ¿Eso lo tituló el mismo grupo? Sí. Qué raro. Sí. Ahí está el mismo grupo. Está en el portal de Clarín, dice Viva, no sé si esto salió en la revista. Pero me llama la atención que fuera por ahí, ¿no? Sí, porque ya la verdad que se terminó esa historia de... Ya esa historia ¿sabés qué? Fulano. Sí. En una época era espantoso porque ponían la palabra, algunos medios ponían la palabra confesó, como si fuera un delito. Un delito, ¿no? Sí. Confesó su orientación sexual o confesó que es gay. No se confiesa nada. Sí, o sea. Y obviamente los tiempos cambiaron, ¿no? Pero Fernando Peña, que era un transgresor y demás... De él también hablaron en Mario y Lalomir. Bueno, Fernando tenía, cuando hacía sus obras, en un momento cortaba, ¿viste? Y miraba al público y decía, lo decía así textual: ¿quieren que les cuenten del ambiente quiénes son putos? Lo decía así abiertamente. La gente, ¿viste? Les gusta a ustedes, el chusmerío, decía. En ese intercambio que tenía. Estoy hablando hace 20 años de esto. Ya eso... Sí, ya me parece que no ya es un quedó tema... lejos. Ya quedó lejos, viejo... Es lo mismo que yo te diga, ¿quieren que le digan quiénes son heterosexuales? ¿Qué tiene que Claro, tal cual. Justo este fin de semana se da la Marcha del Orgullo, acá en Buenos Aires. Y me pasó a mí, estaba con el teléfono así, y en Instagram se me abre una historia que decía Marcha del Orgullo. Estaba mi hijo al lado mío, y lo ve y yo dejo que lo vea. Sí. Y me dice, ¿qué es eso? Estábamos con el padre... Lo miro y me hace como lo que vos quieras. O sea... Contale. Sí. Está bien. Y le empezamos a contar un poco entre los dos qué era eso. Porque para él lo tiene súper naturalizado. Claro. Las generaciones de hoy, si en su casa no hay una bajada de línea de la mujer y el hombre y nada más, él lo tiene naturalizado. Entonces le parecía hasta raro. Pero ¿por qué antes estaba mal visto? Sí, ¿no? Este fin de semana, ¿no? Sí. Conduce, una de las conductoras es mi amiga Alejandra Malem. Sí, una genia. Conduce. Vos sabés que está bien, somos de otra generación, uno tiene que además aprender a utilizar las palabras, nosotros que nos dedicamos a la comunicación. Yo ya lo conté acá en alguna oportunidad, que por ahí, no sé, estoy tratando de recordar de más chico, ¿no? Que mi hijo volvía de jugar a la pelota y por ahí decía, uy, me duele acá. Y uno que decía... Che, no sea maricón. Claro, sí, total. Claro. Pero una frase instituida que decíamos todo el tiempo sin ningún doble sentido, ¿no? Pero una manera de decir, no te quejes, ¿no? Pero uno va aprendiendo a cambiar la manera de hablar y expresarse con esas cosas. Pero yo creo que ya pasó mucho tiempo. Yo entiendo que, viste, hay como corrientes, ¿no? Donde hay una corriente, así como fue muy fuerte una corriente en términos del avance del feminismo,
la lucha del aborto, incluso ya siendo ley, lo del aborto sigue siendo materia de debate. Sí. Y como hay una corriente ahora más conservadora, por más que se digan libertarios, está claro que viene una corriente más conservadora, empiezan a discutir lo que son leyes. Siempre digo, lograr una ley no quiere decir que ya bajes la bandera y terminó la lucha. Lo tenés que sostener todo el tiempo. Vos fijate que estamos, justo hoy hablamos, ¿no? Estamos en tiempos en que se logró una ley y el gobierno no la implementa ni siquiera. Una vez que ya se aprobó, tenés que seguir luchando. Me hiciste acordar que no vine a cuento porque es nada más que te robo un minuto. Ayer pasó, viste, que hablábamos de la ley antitabaco, de esto de ponerle en las marquillas de los cigarrillos, ley tanto es perjudicial para la salud. Cuando arrancó la ley de Lorenzo Pepe de esto, primero que fue un logro poder ponerlo en las marquillas. Después fue un logro que no salga, o sea, la publicidad solo se podía pasar en televisión después de las 10 de la noche. O sea, mirá de lo que estoy hablando. Sí. Y hoy está retirada la publicidad, ¿no? Sí. Y además, salvo en su momento la Nata que fumaba, pero después no fumó a nadie en la televisión. No, tenía bastantes concesiones la Nata, incluso trabajando en radio era el único que le habilitaban fumar en el estudio, ¿no? Pero bueno, era en su marco de negociación. Él cuando negociaba con alguien decía, esto no lo negocio, o sea, yo fumo, si no, no. Si no. Pero está bueno eso que decís, porque a mí me parece que ese cambio cultural, además, respecto a tomar conciencia que el cigarrillo hace mal, fue un proceso larguísimo. Claro, por eso te digo, porque Larguísimo. fue el proceso de la ley, la marquilla, la publicidad en eventos deportivos, bueno, y sigue, a ver, que no se fume en los lugares, en los restaurantes, que no se fume en los bares, o sea, fue todo un proceso. Con el tema del aborto, está bien, es mucho más puntual, ¿viste? Si se quiere. Pero también te implica una discusión, te diría, casi a diario, ¿no? Bueno, a ver, yo lo que recuerdo era reuniones de compañeros del secundario, los últimos años, primeros años de facultad, fumaba, no sé, el 80% de la gente. Claro. Hoy los pibes se reúnen, no fuman tanto, no por lo menos cigarrillos comunes, por ahí sí toman más, ¿no? Hay algo más de consumo de alcohol, y Fernet. Y lo que veo de algunos, está el tema del armado del cigarrillo, ¿viste? Como que parece que eso hace menos mal. Sí, ¿no? como que son más sanos. Más sanos. Pero en líneas generales quizás hubo un aumento del consumo del alcohol en los últimos años, eso es cierto. Sí. Eso es cierto. O sea, bueno, a comparación de lo que tomábamos nosotros tomábamos igual. Pero no importa, pero a comparación de lo que tomábamos nosotros, toman un poco más. Bueno, son cambios culturales. Yo digo, y siempre antes se reían del que no fumaba, cuando la mayoría fumaba. Sí. Esto me dicen todo el tiempo, bueno, la gente que ingresó, vos me podés ayudar con esto, Juli, la gente que ingresó en el vegetarismo o el veganismo. Sí. También, ¿no? Hay una cultura, no comes carne, ¿no? Es agotador. Es difícil, ¿no? A mí me ha pasado en los lugares donde por ahí vas a un lugar a comer y vos todos piden vino. No, ¿cómo no vas a tomar una copita? Y ¿por qué? Tal cual, el que elige no tomar alcohol, el que tiene una elección. Yo le podría decir, ¿cómo no vas a querer tomar un vasito de agua? Claro. Si es lo más sano que hay. Tal Pero cual. Viste, culturalmente, el que te plantea un reparo en ese punto es, mira, dejé de hacerlo con un colega en un viaje al que le insistía que tome vino, porque me parecía, digo, y además estábamos en Mendoza, lo cual era peor. Claro. Digo, pero clavarte y hasta que en un momento me llegó aparte y me confesó, me dijo, lo que pasa es que yo soy alcoholico. Claro. Bueno, ahí cambió todo. Entonces, claro, no le rompiste más. Claro, la cuarta vez, yo soy medio insistente, ¿viste? La cuarta vez que le decía, tomate un vino. Yo no me pongo en el lado de, entre comillas, del bien, como que yo no soy el que hago eso. Yo lo hice mucho tiempo, eso, dale, ¿cómo vas a tomar una copita? Sí. Y con la carne pasa igual. Sí. Y entiendo que son momentos, por ahí vamos a estar hablando, estamos en pie, 20 años. Y esa frase no va a caber porque, viste, va a ser una elección y no va a estar mal, otra vez entre comillas el mal, dejar de comer asado, carne y demás, ¿no? Y acá en la Argentina, sobre todo, te miran raro. Además, todos se convierten en nutricionistas. Claro. O sea, comen pésimo, porque comen un montón de cosas que no están buenas para la salud. No hablo específicamente de la carne, pero comen un montón de porquerías ultraprocesados y demás. Pero vos no comes carne y te hacen un análisis de sangre, parece. Y por eso está la anemia.
No, la anemia viene de antes, es de antes. Viste que caías, Sí. ibas a caer solo. Le tendiste la alfombra. Sí. Me fuiste Es haciendo verdad. el camino. Está bien, lo Me- acepto. Me daba para el remate. Lo acepto. Para que entre. Pero bueno, le pasa a mi hijo que hace muchos años que es vegetariano. Yo pensé que era una moda y la verdad los aplaudo a mis dos hijos que los sostienen hace mucho tiempo. Mi mujer también, pero lo digo con ellos particularmente porque van a encuentros de amigos, van a un asado. Y a veces lo ves a mi hijo que se lleva el tupper con su comida. Obvio. Porque Uno el que hace el se asado acostumbra. ni siquiera piensa en la posibilidad de que el otro no coma carne. De a poquito eso va cambiando, los pibes Sí. más jóvenes, porque hay muchos Sí. ahora que son vegetarianos. Pero bueno, vamos un poquito para ahí. Nos vamos a despedir con música. No sé, Juli, si querés despedirte con una canción en particular que tenías programada o nos vamos con una canción del Diego. Decime vos. Yo tengo algo programado, pero Sí. por ahí sí. Y Nos después vamos ponemos con- alguna del Diego. Total, tenemos boca de selección para Dale. hablar del Diego. Un día como hoy de 1999 llega al número 1 en Estados Unidos el álbum Supernatural de Santana. El mismo contó con la participación de varios artistas musicales como Rob Thomas, Lauryn Hill y Eric Clapton, entre otros. Nos despedimos escuchando Smooth. Ah, ¿nos despedimos ya? Sí, ya nos queda sí, nada, está ¿no? bien. Yo me prendí en la charla y quería seguir charlando. Siga charlando. ¿Sí? Germán, no hay ¿Quieren problema. venir al café acá en la esquina? ¿Sí, charlando? claro. ¿Se quieren rajar? Yo me quedo así que. Mi origami de Ay, barquito. miralo, hizo un barquito. Una vez me llevé uno a casa. de Che, toma, esos. llévatelo. Dale, Sí, a mi hijo le sí. encantan. Qué lindo matrimonio este, ¿eh? Sí, viste que bien nos llevamos. Funciona bien, funciona Sí. bien. Bueno, En casas gracias separadas. Silvia y Purita. Hace mucho que no saludo al equipo, ¿no? Hago saludos generales, pero tenemos a Juli Lugo, Alejandro Díaz y acá en el piso conmigo, el señor Marcelo Manuele, en la coordinación de aire, a Jackie Coldani y Micaela Das Airas. Ambas están pasando un momento muy difícil. ¿En qué sentido? Mental, de salud mental. Se olvidan los nombres de los entrevistados, pero no hay problema, nosotros siempre la llevamos adelante. Sí, claro, los queremos. A Silvia y Purita, a Lo Dante cansado que estamos Marchiolo en este en la operación técnica. Por supuesto al señor Nicolás Jansson en la operación de streaming. A Gabriel Olaizola en el informativo en el día de hoy. Arlín Apiolaza, Julián Torres, Francisco Dach en redes sociales. ¿Me estoy olvidando algo? Julio, vos siempre sabés. Estamos. bien? Está Eduardo Echeverry. Ah, y Ese que Eduardo está Dante. Echeverry, Ahí está. Bien, amigos. Nos vamos. Nos despedimos y vamos recibiendo a la gente de Boca de Selección. Ahí hacemos un cambiazo de música, Purita. Claro, ahí va. Poneme algo de Maradona en el día de hoy, Sí. dale. Hacé de DJ o DJ, como se decía en mi época. DJ, Como quieras. Lindo. Lindo tema Es uno de los más lindos. Sí, sí. ¿Qué haces, Marce? Bien. Y es un día siempre cuando hay una fecha que se acerca o nos menciona Maradona, uno se pone más sentimental, ¿no? Y uno se da cuenta que cómo nos falta el Diego, cómo lo extrañamos al Diego. 65 años hubiese cumplido hoy de no mediar la inoperancia. Bah, deja que los jueces se ocupen, pero está claro que lo dejaron morir. Y se nos fue muy pronto, Diego. Diego tenía tantas cosas todavía para darle al mundo. Y lo extrañamos cada momento con él. Así que bueno, hoy será un programa de Boca de Selección bien maradoniano, como debe ser. Muy bien. Como debe ser. Yo no sé si la tipificación legal, porque uno escucha todo el tiempo lo dejaron morir. Y yo le había preguntado a uno de los abogados si está bien dicho así o si hay que decir lo mataron, ¿no? Porque también no proveerle los medicamentos, no darle la infraestructura que necesitaba, no estar presente todo el tiempo. Si eso no era una manera también de asesinarlo. Y yo creo que sí, Sí, pues suena más suave, ¿no? Que lo dejaron morir a que lo asesinaron. Sí, ¿no? sí. Pero bueno, eso lo decidirá obviamente la Eterno Diego. La justicia. Eterno Diego. Es increíble, ¿no? Los que de vez en cuando podemos viajar y decimos que somos argentinos, lo primero que te dicen es Maradona, antes que cualquiera. Antes que el genio de Messi también. Anda a Nápoles. No, bueno, ahora vamos a ir a Nápoles. Es una sorpresa que tenemos, pero ahora vamos a ir a Nápoles en Boca de Selección y, Qué bueno. y vamos a hablar justamente con la gente que más conoció a Diego y que más homenaje le rinden todos los días. Todos los días de los 365. No te lo pierdas, una nota que va a hacer Dani ahora muy pero muy interesante. Yo decía la importancia de Maradona, hay como distintos momentos, ¿no? Por supuesto
que es la efusividad, la alegría del 86, un mundial increíble con un Maradona ahí en lo más alto. Pero me quedo, para graficar la incidencia de Maradona en la sociedad, me quedo con el día el famoso día de me cortaron las piernas, que vos salías a la calle y era un duelo, no me animo a decir nacional porque caminé acá por la ciudad de Buenos Aires, ese día caminé muchísimo, era un duelo en la ciudad tremendo, ¿no? Fue, era un vacío. Fue un momento tremendo, la verdad que fue un momento de mucho dolor, de mucha impotencia, se juntaron un montón de cosas. Sí, porque además era una selección impresionante para salía campeón del mundo. Para ser campeón. Sí, para todo. Y siempre digo, lo repito, lo dije antes, pero lo quiero repetir. No hay tanta gente que te haga feliz. Digo porque Diego tiene su lado B, cosas que hemos criticado muchas veces respecto a su vida privada. Pero la gente que te hizo feliz te atraviesa el corazón y siempre le reservas un lugarcito, ¿no? Así es. Y Maradona nos hizo vivir todo. Hablamos y reivindicamos a Messi, tuvo una carrera y tiene una carrera extensa, larga, ahí arriba, probablemente más que Maradona en términos de tiempo que estuvo en lo más alto, pero la manera en que llega Maradona a nuestro corazón y a nuestra cabeza, un tipo creativo con las frases, espontáneo, peleador, presente, no dejaba pasar una, me parece que lo hacía un distinto. Y no es solo una mirada de los argentinos, ¿no? Eso como decís vos, vas por el mundo y Maradona es un abrepuertas entre tantas otras cosas. Sí, señor. Usted lo ha dicho muy bien, lo ha descrito de la mejor manera, mejor que yo, seguro. Un gran programa, Marcelo. Los escuchamos, Gracias. Vamos a hacer un programa maradoniano. Los escuchamos, por supuesto, como buen maradoniano. Chau.